Hola a todos, bienvenidos a EMM. Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy tengo la oportunidad de estar con el doctor Milton Montoya. Voy a hacer una brevísima introducción de quién es para aquellos que no lo conozcan. En Colombia pues es un personaje muy conocido y en Ecuador también tiene ya muchas relaciones profesionales. Milton es doctor en Derecho Minero Energético. Tiene pues estudios de posgrado y estudios de maestría, de doctorado y de postdoctorado en la Universidad de Madrid, tiene dos estudios en la Universidad de Dundee, pero probablemente la razón por la que, bueno, yo lo conozco y probablemente la que sea quizás más conocido para nosotros en el medio, es que él es director de investigaciones del Departamento Minero Energético, de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, desde donde ha dirigido pues múltiples, yo en la parte de atrás podrán ver múltiples publicaciones desde la Universidad Externado sobre temas extremadamente sensibles, sobre temas importantes, siempre relacionados a lo minero energético y particularmente colecciones dedicadas a la minería en desarrollo. Entonces, con esta breve introducción, Milton, quiero pues agradecerte tu tiempo, gracias por acompañarnos en EMM. Como te comentaba, pues esto es la idea es tener una conversación pues, muy relajada sobre el tema que hemos propuesto y pues el tema propuesto para hoy es la gestión social de proyectos mineros. Te comentaba, el Ecuador está empezando a vivir este desarrollo minero, está viendo con muy buenos ojos el crecimiento de la minería en el Ecuador. Queremos hacer este paso por país de minería artesanal o de país de pequeña minería y acompañar esa con el desarrollo de proyectos mineros. Y ya tenemos de gran escala dos proyectos que están operando, uno es Fruta del Norte y el otro es Mirador, el primero en oro subterráneo y el segundo en cobre. Pero bueno, esta es la introducción, Milton. Queríamos preguntarte desde la óptica de la gestión social. ¿Qué crees tú que ha funcionado en Colombia? ¿Qué crees tú que no ha funcionado en Colombia? ¿Y qué temas que crees tú que se están quedando pendientes a nivel social del desarrollo de un proyecto minero? Bien, pues en primer lugar quisiera agradecer la invitación al portal El Mono Minero, a Stevie, de verdad muchas gracias por este espacio tan importante y que se ha convertido en un espacio de referencia en el Ecuador sobre el sector minero y por supuesto para mí es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación. En realidad es una tarea que todavía está en construcción, Stevie. El tema de la gestión social de los proyectos mineros en Colombia, voy a hacer una presentación inicial. Si tienes alguna pregunta o algún tipo de comentario, me pueden interrumpir con total libertad. Um, ha pasado por diferentes etapas en el desarrollo reciente en el sector minero colombiano. ¿Eso qué quiero decir? Que tal vez antes del año 2014 el sector minero entendía, tanto institucionalidad como empresas, que las decisiones se tomaban principalmente con un enfoque muy centralista, de hecho así lo era, y la legislación así fue concebida en un principio, en donde en realidad la participación de las comunidades que residen en las áreas de influencia de los proyectos mineros tenían, digamos, muy escasos espacios de participación, salvo por aquellos que les estaba garantizado por los procesos de licenciamiento ambiental, ¿verdad? Pero la participación previa, por ejemplo, la firma de un contrato de concesión minera con la Agencia Nacional de Minería era muy escasa, por no decir nulo. Y lo propio también, el relacionamiento de las autoridades nacionales con las autoridades locales. Lo propio también podría decir uno, salvo en los proyectos de gran minería que sí han tenido, digamos, en Colombia, una historia muy rica de relacionamiento territorial temprano, pero pues digamos que esos proyectos en Colombia son la minoría del total de títulos mineros que existen en el país. Colombia es un país en donde la gran mayoría de sus contratos de concesión minera son de mediana y pequeña minería, y en donde en realidad pues el conocimiento, la conciencia y la importancia que se le daba desde el titular minero al relacionamiento temprano con las comunidades, pues la verdad no estaba en la agenda. Y no estaba en la agenda, digamos, no por un aspecto reprochable per se, sino porque sencillamente la legislación no concebía o no consideraba esos espacios en un momento inicial.
Esta visión, además, avalada por fallos de la Corte Constitucional en donde se privilegiaba una supremacía del principio de Estado unitario, sobre todo en tratándose de la extracción de recursos naturales, de la explotación de recursos naturales no renovables, cambia. Entonces, es a partir de un cambio en la interpretación de la Corte Constitucional, de la lectura de dos principios constitucionales, como son el principio de Estado unitario y el principio de autonomía territorial, que la visión sufre una transformación. Y es así como desde el año 2014, con la sentencia C-123, la Corte Constitucional empezó a hablar de la necesidad de armonizar estos dos principios de forma tal que las decisiones que se tomen en el sector minero tengan que ser, yo no diría acordadas, porque no es el verbo que utilizó la Corte, sino más bien concertadas, socializadas, ¿cierto? Con las autoridades territoriales, con las autoridades locales y con sus comunidades. Entonces, fíjate que hablamos ya de una importancia y de una necesidad de concertación, de diálogo con las autoridades locales y con sus comunidades sobre aspectos tan importantes, como dijo esa sentencia, que es la salubridad, el medio ambiente, la protección de las cuencas hídricas, la protección de aspectos culturales y sociales de las comunidades, entre otros. Eso marca un antes y un después en este diálogo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, ese mandato de la Corte Constitucional le hace, digamos, replantear la visión a las autoridades nacionales mineras y a las mismas empresas de cómo debía ser su relacionamiento con el territorio y con las comunidades. No fue fácil porque estamos hablando de un mandato de la Corte Constitucional o de una visión de la Corte Constitucional que tenía que ser, digamos, encajada y que tenía que ser aplicada a la realidad con unos instrumentos jurídicos, con una legislación y una regulación que para tal momento era precaria, ¿sí? A efectos de materializar esa nueva visión de la Corte. Entonces, eso va sufriendo una serie de ajustes desde el punto de vista regulatorio, desde el mismo proceder de la Agencia Nacional de Minería, hasta que se desarrolla un procedimiento, toda una estrategia de relacionamiento territorial. Estrategia de relacionamiento territorial por parte de la Agencia Nacional de Minería, en la cual básicamente se desarrollan tres instrumentos muy importantes. El plan de gestión social que deben elaborar los titulares mineros. En segundo lugar, los procesos de concertación entre la Autoridad Minera Nacional y los alcaldes, en donde se le explica al alcalde cuántas solicitudes de contrato de concesión minera hay en su municipio, qué porcentaje del área de influencia de su municipio, qué porcentaje del área de su municipio es susceptible del desarrollo de proyectos mineros, cuáles son las áreas restringidas, cuáles son las áreas excluidas para la actividad minera. Se le explica a un alcalde cómo funciona un proyecto minero, porque aquí también hay mucho desconocimiento, lamentablemente, y se piensa que contrato de concesión es sinónimo de proyecto minero, cuando en realidad no es así. Entonces se le explica el ciclo minero al alcalde, y por supuesto el alcalde tiene la oportunidad, el alcalde y su equipo de trabajo, quienes asistan a ese espacio de concertación con la ANM, tienen la oportunidad de manifestar sus preocupaciones, sus recomendaciones, las preguntas, digamos, todas las preocupaciones que vengan desde la autoridad local frente a la autoridad minera nacional respecto a los proyectos mineros que sean susceptibles de ejecutarse en su territorio en el futuro. De eso se suscribe en acta, firman lógicamente los asistentes, y ese documento constituye un insumo para el titular minero, para que el titular minero lo tenga en cuenta a futuro, bien sea a la hora de estructurar su proyecto minero, a la hora de estructurar su plan de gestión social, inclusive después más adelante cuando tenga la posibilidad de tramitar su licencia ambiental, pues ahí pueden haber variables muy importantes que manifieste el alcalde que deben ser tenidas en cuenta. Bien, y el tercer instrumento que te mencionaba es ya ese proceso de audiencias públicas con la comunidad. Y cuando yo me refiero a comunidad, yo no estoy hablando aquí de comunidades indígenas. Ese es otro tema. Como es comunidad en general, digamos,
comunidades que no están especialmente protegidas a través de un mecanismo como la consulta previa, ¿cierto? Sino aquí estamos hablando de la comunidad en general, en donde ese tercer espacio son audiencias públicas de la autoridad minera, haciendo un ejercicio muy similar, explicándole el ciclo minero a la comunidad, cuál es el desarrollo y cuál es el devenir natural de un proceso minero, cuál es el rol que cumplen las autoridades ambientales y el licenciamiento ambiental en un proyecto de estas características. Por supuesto, explicando cuáles son las áreas que son susceptibles de contratación minera en el municipio y la comunidad de su parte manifestando todas sus preocupaciones, sus comentarios, sus preguntas a esa posibilidad de contratación minera en su jurisdicción. Te robo un minuto justamente en ese Claro, punto. claro. Nosotros en Ecuador, como te comentaba, pues lastimosamente no hemos tenido un proceso similar a este. Sí lo existió en alguna medida en el mundo petrolero, en el mundo de los hidrocarburos, pero en el mundo minero no se ha presentado. Y es una de las, digamos, reclamaciones o cuentas pendientes que tiene el desarrollo del sector minero, que como te mencionaba también previamente, al ser un sector que para la mediana y gran escala es nuevo, es Sí, todavía, es todavía oportuno. Creo yo que estamos todavía a tiempo. sí. Pero un poco para recoger y poder hacer un símil con nuestra experiencia local. Dentro de esas audiencias públicas y dentro de esos procesos de concertación con las autoridades locales, con los alcaldes, ¿tú tienes idea, has identificado cuáles son las más comunes de sus preocupaciones? Sí. Cuando tú haces un barrido de las actas de concertación y de las actas de las audiencias públicas, que inclusive pues, son de libre acceso en la página de la Agencia Nacional de Minería para quien tenga interés en consultarlas, hay dos o tres preocupaciones claras y puntuales que expresan las autoridades locales y las comunidades. Primero, eh, la protección, por supuesto, ambiental. Esa es la principal preocupación y es una constante que está allí en esos espacios. La necesidad de que se proteja el recurso hídrico, la necesidad de que se protejan las áreas, digamos, que tienen algún tipo de restricción, por ejemplo, un parque natural o, de hecho, un páramo, aunque en Colombia ya los páramos per se están protegidos tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista de los tratados internacionales que ha suscrito Colombia. Aquí no puede haber minería legal en páramo, eso está claro. Pero siempre la preocupación ambiental es una variable que está ahí, además con mucha legitimidad y con mucha, digamos, siendo totalmente válida la preocupación por parte de la autoridad local. En segundo lugar, está, digamos, el tema de la vocación, es decir, la preocupación de cómo la actividad minera puede llegar a cambiar la vocación económica original del municipio. ¿Y qué quiero decir con ello? Que si estamos hablando de un municipio cuya vocación es agrícola o cuya vocación es ganadera, ¿cierto? O de hecho, cuya vocación es turística, pues las preocupaciones de las autoridades locales y de las comunidades es, oiga, ¿y este desarrollo de proyectos mineros cómo va a impactar esa vocación innata de mi municipio hacia la agricultura, hacia la ganadería, hacia el turismo? Entonces, por supuesto que la idea de la autoridad minera y en su momento, a lo cual ya me voy a referir un poco más adelante, de la empresa minera es y debe ser que la minería no sea un agente de transformación radical, brusco y violento de esa vocación originaria del municipio, sino que al contrario se convierta en potenciador, en eje de apalancamiento para que esa vocación original del municipio se fortalezca y permanezca fuerte mucho más allá después del proyecto minero, porque digamos la visión que uno debe tener en realidad cuando habla de el apalancamiento de la minería en los territorios no es cuál va a ser el beneficio que va a dejar la actividad minera durante la ejecución del proyecto, porque esa discusión es obvia, tiene que haberlo, por supuesto, sino la discusión en realidad y la preocupación es ¿y cómo hacer sostenible que el beneficio, y yo no, a mí no me gusta hablar de la palabra desarrollo, porque el desarrollo es un concepto subjetivo que varía de comunidad en comunidad. A mí me gusta hablar es de la palabra bienestar. Entonces, ¿y cómo hago yo para que el bienestar que le genera la actividad minera al municipio sea permanente y trascienda
el espacio temporal más allá del proyecto minero y permanezca fuerte además y con sostenibilidad. Ahí está el reto. Entonces, ese es un aspecto siempre que también está, digamos, es claro por parte de los alcaldes, esa preocupación de cómo la minería va a tener efectos en esa vocación económica original del municipio y también una preocupación bien importante son los impactos sociales. Los impactos sociales, mmm, digamos que en términos de índice de empleo, en términos de migración de mano de obra, en términos de cuáles son las posibilidades que tiene mi comunidad de vincularse desde un punto de vista de una actividad profesional y técnica al proyecto, teniendo en cuenta que el nivel de profesionalidad y el nivel de formación lamentablemente en algunos casos es bastante bajo. Entonces, de pronto, ¿cuál va a ser el rol que la empresa minera va a tener en ese fortalecimiento de unas competencias locales y de una necesidad de profesionalización de la población, impactos sociales asociados también como el encarecimiento del costo de vida, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay otro capitulito que uno siempre encuentra en esas actas, que es el tema del impacto social que tiene la actividad, sin duda. Clarísimo, Milton. Has tocado dos temas que yo creo son parte muy común de la preocupación que también se presenta en el Ecuador y presumo que se presenta en todos los países de la región, porque somos países muy biodiversos. En consecuencia, pues Así cada es. municipio se presenta con particularidades que son poco comunes para países que quizás tengan una tradición minera de gran escala, de que venga de más atrás, ¿no? Que países como nuestros, donde la biodiversidad es primordial. En la segunda cosa que tocaste, de estas dos preocupaciones que se reflejan en las actas, me decías, pues bueno, claro, el tema de cómo esto puede impactar la vocación social, que también tiene obviamente una dependencia económica con la comunidad históricamente en la que se ha venido dedicando, por ejemplo, y probablemente sea el más común de nuestros ejemplos, a la agricultura o a la ganadería, probablemente ya con una exportación antigua, con un producto que ya está tradicionalmente trabajado. En el caso de Ecuador, y seguro en Colombia es igual, la tradición en los territorios no solamente va de la actividad económica principal, llámese agricultura, sino también a la generación de cultura como consecuencia de esa actividad. El ejemplo más claro para nosotros es la comida, ¿no? En cada cantón tú encuentras el plato típico, que es una derivación del producto típico o de la mayor producción que tiene ese cantón o tiene ese sector. Entonces, si es maíz, son productos relacionados al maíz; si es plátano, son productos relacionados al plátano; si es cacao, igual. Y en el caso, pues, de acá, igual que supongo pasa en Colombia, esos platos se han vuelto parte del patrimonio cultural del país. Entonces, claro, cuando entras a este debate, la sensación del territorio es que podrías perder hasta eso que lo hace tan típico. Sí. Pero te quiero preguntar algo. Perdóname que yo te traiga a lo que pasa en Ecuador. No es mi intención generar un debate con lo que pasa en Ecuador. Más bien, me interesa ir haciendo comparativas para que para quien nos vea le resulte siempre práctico lo que nos comenta. En esta búsqueda de hacer sostenible y de, como tú dices, con una palabra además que me parece óptima, potenciar aquello que ha sido la actividad principal, ¿no? En el tiempo, porque al final el tema minero pues tiene un principio y tiene un fin, el proyecto tiene un fin, el recurso es limitado por naturaleza, es no renovable y escaso, y entonces, ¿cómo llevarle al territorio eso? Una de las formas en que, por lo menos a través de la legislación hemos visto se impone son las regalías mineras. Cómo las regalías mineras, que son, digamos, uno de los tributos económicos que debe pagar el titular de un derecho minero al momento de explotar, cómo esa regalía minera llega al territorio. Y te comento lo que dice la ley de minería del Ecuador. La ley de minería del Ecuador establece que el 60% de la regalía minera se debe invertir en la zona de influencia. Pero claro, Sí. no dice cómo, no dice quién. Establece la oportunidad para los GATS o los gobiernos autónomos descentralizados locales para presentar proyectos, pero muy rara vez la capacidad de gestión de ese gobierno local le permite presentar un proyecto que trascienda y que luego sea aprobado. En consecuencia, hasta ahora, las regalías mineras se han venido utilizando desde el Estado central y pues se percibe desde las comunidades muy poca transparencia para saber si esas regalías fueron efectivamente hacia ellos y si satisfacieron alguna de sus necesidades, o si, como tú decías, en el tiempo ese uso desde el central o eventualmente desde el gobierno local va a permitir potenciar ese cantón, esa comunidad, para que en el tiempo
se vea mejor, esté mejor y sea más sostenible y no sea simplemente pues un periodo de bonanza que luego venga acompañado probablemente de un periodo de mayor dificultad que el que hayan enfrentado antes del proyecto minero. En Colombia sé que el debate de las regalías ha sido intenso. ¿Cómo las regalías permiten o mejoran la gestión social de un proyecto hacia el territorio? Bueno, ese es un tema bastante complejo porque yo creo que Ecuador y Colombia comparten una problemática común, lamentablemente, como es Stevie, a la fecha, eh, ineficiencia en la gestión de los recursos de regalías. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el mecanismo existe, a pesar de que el mecanismo tiene como propósito y como espíritu que los recursos generados, o que parte de los recursos económicos generados por la explotación de un recurso natural no renovable, que como tú indicaste es escaso, se inviertan en las principales necesidades que tenga la comunidad que aloja el proyecto extractivo, ¿cierto? Eso, digamos, desde el punto de vista conceptual tiene toda la lógica del mundo y es apenas obvio, pero lamentablemente ya desde el punto de vista concreto y puntual, cuando tú vas a ver las inversiones que se ejecutan con ese tipo de recursos, o bien no son las inversiones que se necesitan, o bien se ejecutan, digamos, no con la eficiencia esperada, o bien se ejecutan de forma tal que por algún problema asociado a, lamentablemente, la corrupción, no terminan, digamos, llevándose a un feliz término, o simple y llanamente lo que tú mencionaste, la capacidad institucional de la autoridad local no es lo suficientemente robusta, fuerte y diligente para poder formular un proyecto, digamos, sólido, de acuerdo pues a todos los requisitos y a todos los procedimientos que pide la ley de regalías para su debida formulación y ejecución. Entonces, ¿eso al final en qué se traduce? En que la gente y las comunidades pues no ven los resultados y no ven el beneficio, ¿sí? Y no ven la obra, y no ven la vía, y no ven el colegio, y no ven el hospital, ¿cierto? O no ven el programa de becas, etcétera. Yo diría que no es un problema del mecanismo per se. En Colombia, digamos, ahorita mismo estamos en ese proceso y de hecho estamos, como tú lo debes saber, en la discusión de un proyecto de ley de reforma al régimen de regalías, en donde no voy a hablar del tema, simplemente voy a hacer mención a un aspecto en donde lo que se quiere es precisamente volver a potenciar y a estimular con un mayor porcentaje de regalías al municipio productor, es decir, al municipio que aloja la actividad, ¿cierto? Que yo creo que eso no se debió haber cambiado. En Colombia lo cambiamos, pero eso trajo unas consecuencias también de desestímulo en la población y en cierta manera eso también sirvió como un argumento para los detractores de la actividad de que los municipios que alojaban los impactos de la industria extractiva, entiéndase minera o petrolera, pues no estaban percibiendo los recursos que, digamos, en su criterio eran meritorios o eran, digamos, justos, teniendo en cuenta que ellos alojan la actividad. Eso en Colombia ha cambiado y vamos ahora al otro escenario, o queremos estar en el escenario de nuevo del mayor estímulo al municipio productor. Entonces, para responderte a la pregunta, en realidad es un problema que yo asocio más con la gestión y capacidades locales de nuestros mandatarios, ¿cierto? También es un problema que asocio a tal vez una excesiva formalidad y ritualización de los procesos para presentar proyectos que se ejecuten con este tipo de recursos, aunque también entiendo que muchas veces esa mayor formalidad es una forma de blindar que esos proyectos sean formulados con, digamos, con cierto rigor y así prevenir tal vez escenarios de corrupción o inversiones innecesarias. Aquí tenemos casos de inversiones de proyectos ejecutados con recursos de regalías en donde tú tienes al final es una piscina de olas, ¿sí? Y sí, digamos que la piscina puede ser útil, pero al final tienes la piscina y a los 6 meses resulta que ya la piscina no está en operación porque no hay ni siquiera recursos después para mantener la operación de un proyecto de nuestra naturaleza. Entonces, lo que se quiso en su momento fue darle una mayor rigurosidad a los trámites y procedimientos, pero eso creo que al final fue como un boomerang que se devolvía porque hay una cantidad de recursos en los bancos guardados de recursos de regalías que no se han podido ejecutar
porque las autoridades locales no han tenido, digamos, la capacidad institucional y la fortaleza y competencias para poder formular los proyectos siguiendo las rigurosidades y trámites y procedimientos de la norma. Entonces, ahora, yo creo que eh, para ir un poco más allá de tu pregunta, no bastan solamente los recursos de regalías. ¿Eso qué quiere decir? Que al empresario minero, el empresario minero debe entender hoy que no basta que pague regalías, que no basta que pague impuestos, sino que tiene que haber también una vinculación adicional de su parte con la comunidad de manera directa, ojalá en coordinación con la autoridad local, para el desarrollo de proyectos y programas como por ejemplo los que te menciono en el marco de los planes de gestión social, que efectivamente se traduzcan en bienestar para las comunidades. Y con independencia de los recursos que tú vas a ejecutar derivados de las regalías, bien sea como autoridad local y que el empresario minero paga. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces te van a preguntar a ti, pero entonces yo además de pagar regalías e impuestos, ¿tengo que también realizar inversiones adicionales? La respuesta es sí. La respuesta es sí, Steve, porque lamentablemente, y tú lo mencionaste antes, estamos haciendo minería en países con unas necesidades, digamos, enormes en materia de equidad social todavía, ¿sí? Con unas características en materia de biodiversidad bien especiales, bien particulares. No es lo mismo hacer minería en el Ecuador que hacer minería en Chile, ¿cierto? Entonces, hay necesidad de proteger unos ecosistemas, hay necesidad de proteger unas tradiciones culturales y sociales muy importantes y muy ricas, hay necesidad de invertir en unas necesidades básicas como por ejemplo la educación, hay necesidad también de hacer unas inversiones necesarias en realidades sociales propias de nuestros entornos. Pensemos ahora en el tema de las inversiones con enfoque de género, ¿sí? La protección a la mujer madre, cabeza de familia, en fin, muchas realidades y más en el escenario colombiano, por supuesto, que necesariamente involucran un mayor y demandan un mayor esfuerzo del empresario minero. Y el empresario minero, nosotros digamos que hemos visto esa evolución en Colombia en los últimos 7, 8 años, hoy es consciente de ello. Desde la misma Asociación Colombiana de Minería se entiende que el sector minero tiene que ser un potenciador y un jalonador de ese desarrollo territorial, ¿sí? De hecho, hoy se habla de la minería en Colombia como eje de la recuperación económica en un escenario post-COVID, y esa visión precisamente involucra eso también, el que las regalías y los impuestos ya no son suficientes, no son suficientes. Entonces quería devolverme un poco para, digamos, retomar parte de la historia que estaba exponiendo al principio de la exposición, para decirte que entonces después de que la Corte Constitucional nos hace ver que hay que también tener una mirada dirigida a la concertación con las autoridades locales y las comunidades, ese discurso se vuelve un poco más, a mi manera de ver, se radicaliza y desde la Corte llega el mensaje a través de otro fallo, la sentencia T445 del 2016, eh, que, que los municipios y las autoridades locales, en el ámbito de sus competencias que están destinadas a la protección ambiental y con fundamento en una norma que hoy en día pues ya fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero que en aquel entonces estaba vigente, que los municipios debían realizar y estaban, digamos, habilitados para organizar consultas populares para pronunciarse sobre la ejecución de proyectos mineros en sus territorios. ¿Eso en qué se traducía? En que al final era el alcalde, a través de la organización de una consulta popular, o los mismos promotores de una consulta popular, si no era de iniciativa de la autoridad local, sino de terceros, podían llegar a organizar una consulta en donde las personas votaran, se pronunciaran a favor o en contra de la ejecución no de un proyecto en particular, sino de la ejecución de la actividad minera en general en su municipio, y de esa manera, si el resultado de la consulta popular era que no, pues prácticamente era como un poder de veto que tenían los municipios para el desarrollo de los proyectos mineros y petroleros en cabeza de ellos. Esa sentencia desencadenó unos años muy difíciles después del 2016, que fue el año 2017, el mismo 2018, en donde inclusive habían
diferentes sentencias de tribunales administrativos de Colombia que fallaban de una manera distinta como había fallado la Corte Constitucional. Quiero decir, el Tribunal Administrativo de Antioquia decía, no, señor municipio tal, usted no puede organizar una consulta popular porque resulta que las consultas populares para los municipios radican sobre materias de competencia exclusiva del municipio. Y aquí estamos hablando de la explotación de recursos natural no renovable, en donde hay competencias asignadas también a la nación. Ergo, y en consecuencia, pues usted no puede organizar una consulta popular. Pero habían a su vez tribunales administrativos de otras regiones del país que sí comulgaban con la posición de la Corte Constitucional y habilitaban ese tipo de consultas. Entonces, hubo un problema de inseguridad jurídica impresionante en el país en esos 2-3 años, que demandó por parte, digamos, de la institucionalidad un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucionalmente, una sentencia de unificación que recogiera todas esas divergencias en la interpretación del ordenamiento jurídico y en la interpretación del fallo de la Corte, la T445, que diera claridad a todo el mundo, a la empresa, a la industria, a las comunidades, a los alcaldes, respecto de hasta dónde estaban habilitados los municipios para pronunciarse sobre las actividades mineras y hasta dónde y cuáles eran las competencias de las autoridades nacionales. Eso derivó, afortunadamente, en la sentencia SU 095 del 2018, en donde mediante la Corte Constitucional en pleno decide que efectivamente los municipios no tienen un poder de veto sobre la actividad minera y petrolera, que ellos no pueden prohibir a través de una consulta popular, y yo hago énfasis que muchísimo menos a través de una consulta popular el desarrollo de proyectos mineros o petroleros en sus municipios, pero la Corte sí dice, en Colombia existe un déficit de protección y de participación a las autoridades locales y a las comunidades en estas materias. Por eso, la Corte Constitucional en ese fallo, a pesar de que claramente dijo no existe poder de veto en cabeza de los municipios y de las autoridades locales, también dice, o también insta al Congreso de la República para que presente un proyecto de ley en materia de coordinación y concurrencia y participación ciudadana, para que queden claras cuál es la forma como se van a armonizar las competencias nacionales y territoriales en la ejecución de proyectos asociados a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Y ese es el famoso proyecto de ley de coordinación y concurrencia en el cual se está trabajando en la actualidad y que esperamos pues sea presentado muy pronto al Congreso de la República para su discusión allí. Ese proyecto que va a tener, ese proyecto va a tener, digamos, claramente delimitados cuáles van a ser los momentos, los espacios de diálogo entre la autoridad nacional y la autoridad local previa a la ejecución de los proyectos mineros y petroleros y de hidrocarburos en general. También va a tener aspectos muy importantes que yo creo que en el Ecuador van a tener lugar, tal vez no ahora, pero un poco más adelante, y que en Colombia ya se están dando en este momento, es cómo integro la variable mineroenergética en los planes de desarrollo de los municipios y de los departamentos, es decir, cómo integro esa variable de forma tal que la visión de desarrollo y de crecimiento del departamento incluya el sector minero y el sector de hidrocarburos, ¿cierto? Y en tercer lugar, es cómo integro también la variable mineroenergética en los planes de ordenamiento territorial de los municipios, en los instrumentos de ordenamiento territorial. La idea es que esta ley de coordinación y concurrencia también nos dé luces sobre estos aspectos, porque al final, como yo lo veo, Stevie, y a todas las personas que están atendiendo esta conferencia, yo lo veo es en una sana discusión de planeación y ordenamiento del territorio. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una armonía entre la visión de la planeación y ordenamiento territorial, tanto desde las autoridades nacionales como por parte de las autoridades locales, para que ese desarrollo sea coordinado y no sea excluyente, pero sí ordenado, digamos, del desarrollo territorial, respetando, por supuesto, y tú lo mencionaste antes, las características y particularidades de cada territorio. No es lo mismo hacer minería en el Pacífico colombiano, en el Chocó, por ejemplo,
que hacer minería en el Caribe colombiano, en Bolívar, en la misma Guajira, ¿cierto? No es lo mismo hacer minería en el centro del país, entiéndase Boyacá o Cundinamarca, que en el sur del país, ejemplo, en Nariño. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el desarrollo minero sea respetuoso y ordenado con las realidades de cada territorio, tanto desde el punto de vista social como económico, y también que sea o que esté en coordinación con la planeación, por eso los planes de desarrollo departamental y municipal, y con la ordenación territorial, el ordenamiento territorial. Por eso, la necesidad de que la variable minera energética esté también incluida en esa visión del ordenamiento territorial de los municipios y departamentos. Entonces, digamos ya con la sentencia de SU 095 quedó claro el panorama, si se quiere, de hacia dónde tenemos que dirigirnos en materia de la gestión social de los proyectos. Y ahí ya viene un rol muy importante sobre el cual no he hablado, pero pues supongo que ahorita conversaremos un momento sobre eso, y es el rol del empresario minero, el rol del titular minero entonces en todo este entramado. Sí, sí, totalmente. Y bueno, como te decía, pues la entrevista tiende siempre a ser corta porque la intención es dejar a la gente que nos ve con ganas de saber más. Pero esa parte pues creo que tenemos que tocarle, me parece que es súper importante, porque pues en gran medida el portal está dirigido al sector empresarial minero, ¿no? Nosotros tratamos de llegar a todos los actores del sector minero, creemos que todos son igual de importantes, igual de básicos, que deben trabajar de manera vinculante, pero pues en gran medida nuestros seguidores pertenecen a ese sector, al sector empresarial minero. Y ahí, pues quizás a manera de conclusiones, Milton, ¿cuál crees tú que debería ser el enfoque, decías tú, cuál crees tú que debería ser el rol que este empresario minero tendría? A veces creemos que debe ser ajeno a la discusión social y en consecuencia se establecen regulaciones que lo alejan de la participación en consultas previas, en que no tenga participación en la organización de ningún tipo de consulta en la comunidad, que más bien sea el Estado central quien administre eso como titular de los recursos originarios. En otros casos, en cambio, se le pide que sea directamente sea directamente la empresa a través quizás de consultores, como en el tema ambiental, ¿no? Y la participación de la discusión, socialización de los estudios de impacto ambiental. Y en otros, en cambio, y creo que es lo que más sucede en la práctica, la empresa minera termina siendo quien da la cara en ambos escenarios, quien finalmente está en territorio, quien finalmente es el vecino de la comunidad, quien llega a esta comunidad con una necesidad y con un proyecto. Y por más que la ley diga una cosa o por más que la teoría diga otra, es quien está ahí, quien está dando la cara del proyecto, quien necesita tener ya pues un rol activo y definir cuál va a ser ese rol, si va a ser un buen vecino, si va a ser un vecino participativo, no puede ser un vecino dadivoso, porque no se trata de dar regalos a la comunidad, tiene que tener mucho cuidado en los compromisos que toma, porque pues luego esa insatisfacción, esas promesas mal incumplidas o mal cumplidas, se vuelven una posición opositoria o en contra del proyecto minero. ¿Cuál crees tú que debería, te digo, a manera de cierre, ser ese rol de la empresa minera en su gestión social hacia el territorio? Perfecto. Y retomo las palabras del director de mi investigación postdoctoral, en donde también voy a poner el paper a tu disposición para que libremente lo cuelgues en el portal, no hay ningún problema. Gracias, muy amable. Y él me decía, Milton, desde hace ya varios años es claro que, y esto, digamos, alimentándose de las experiencias en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en la misma Sudáfrica, que nos llevan años de experiencia en el tema de la gestión social de los proyectos mineros, el mensaje era claro. No puede haber proyecto minero exitoso sin una relación exitosa con la comunidad. No es moral ni ético un proyecto minero rico, un proyecto minero económicamente solvente en entornos de miseria o de pobreza. En consecuencia, y tal vez como tú dices, como para cerrar y tal vez dejar el tema simplemente planteado para una próxima oportunidad, hoy en día se impone la necesidad al titular minero y al empresario minero de trabajar por obtener la licencia social para operar. Y la licencia social para operar no es nada diferente al constante y permanente trabajo de búsqueda de construcción de confianza entre comunidad y empresa. ¿Sí? Y por eso es que precisamente hoy no basta
el simple pago de regalías e impuestos, Steve, porque necesariamente en ese relacionamiento directo que tiene que tener el empresario minero con la comunidad del área de influencia de su proyecto, en ese trabajo, relación de confianza, es que tiene que haber una vinculación mayor, una vinculación adicional a las necesidades, a, como lo decimos en Colombia cuando hablamos de gestión social, a esa radiografía de la comunidad a donde vas a ir a desarrollar tu proyecto minero, de sus necesidades. Y en ese sentido, pues naturalmente que la construcción de la confianza se basa en un diálogo temprano, en un acercamiento previo, inclusive previo a las actividades de exploración con la comunidad, a un conocimiento de los actores sociales, de la realidad económica, de la realidad en materia de educación, de su realidad en materia de infraestructura, no solo de la comunidad, ojo, sino también esa debida diligencia la tiene que hacer o la debería hacer el titular minero respecto a las autoridades locales a donde va a ir a interactuar, porque hay una realidad, la institucionalidad local en nuestros países en muchas ocasiones es débil, Steve. Entonces, tenemos escenarios en los cuales tal vez el alcalde ni siquiera cuenta con un equipo, con un secretario de planeación, por ejemplo, o donde el secretario de educación lamentablemente pues no tiene las competencias que se necesitan y donde la empresa minera llega con toda su infraestructura, con todo su equipo humano, técnico y profesional especializado, también a aportar, ¿por qué no?, al fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales del municipio. En consecuencia, la clave aquí, y con eso termino, es tener la conciencia y el entendimiento de que hoy la licencia social para operar es un must, es un aspecto que las empresas deben interiorizar en sus esquemas organizacionales como una clave fundamental para el éxito de su proyecto minero. No solamente desde el punto de vista económico, porque tú puedes tener un excelente yacimiento, tú puedes tener unas excelentes condiciones de terreno para desarrollar tu proyecto, tú puedes tener inclusive ya tu licencia ambiental, pero si tú no tienes por lo menos una relación cordial de relacionamiento con las comunidades, tu proyecto puede fracasar. Teniendo el recurso ahí, y teniendo el contrato de concesión con el Estado, teniendo la licencia ambiental, pero si tú no tienes una adecuada licencia social, yo no estoy hablando de que seas, digamos, que hayas alcanzado la cúspide de la licencia social para operar y ya la comunidad se identifique con tu proyecto. No, pero sí hay que empezar a trabajar en la construcción de esas relaciones de confianza. Entonces, tal vez tú, y siempre normalmente en nuestros países empezamos de un escenario de oposición al proyecto, después ya con un escenario de aceptación o de tolerancia al proyecto a través de la confianza y a través del diálogo. La idea es empezar a subir poco a poco esos escaños, esos escalones, de forma tal que el proyecto minero no solamente pueda ser exitoso desde lo técnico, desde lo económico, sino también desde lo social como pieza fundamental para el desarrollo de los proyectos minero-energéticos, sobre todo en la realidad de América Latina y en particular de Ecuador y de Colombia. Milton, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos has dejado con muchas ideas positivas sobre la mesa. La evolución histórica del 2014 acá de Colombia ha sido ejemplar. Creo que ese esfuerzo y esa transición, ese momento de inseguridad jurídica difícil han sacado adelante y ha dado un resultado de fortalecimiento al tema de la seguridad y próximamente al tema de la institucionalidad. Yo veo con muy buenos ojos y creo que desde acá vemos con muy buenos ojos lo que Colombia está imponiendo en la región. Me parece que es pionera en la región, cuando menos en llevar la batuta de la discusión de temas que nosotros todavía no estamos discutiendo, pero que tenemos como problemática ya local. Y pues quiero agradecerte por tu tiempo. Obviamente, pues el portal siempre está a tus órdenes y agradecerte además el documento que nos has ofrecido, pues lo publicaremos con mucho gusto para que los lectores y nuestros seguidores puedan pues también retroalimentarse de esto, y esto va a estar pues subido también en nuestra plataforma y estoy seguro que te llegarán muchas consultas por directo de personas que se han nutrido de tu participación de hoy. Muchas gracias, Milton, por tu tiempo de nuevo y un fuerte abrazo y que sigamos saliendo adelante en estos tiempos difíciles de pandemia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ya también cuídense mucho.